Muy bien, estudiantes escépticos. Les dije que me cuestionen este y esto. Este que me cuestionen es el por. Lo que quiero, quiero que ustedes me digan es, Ernesto, ¿no está raro que yo recabé unos datos, le saqué la raíz cuadrada y yo no estoy concluyendo sobre los datos originales? Yo ejecuté la ANOVA, el modelo lineal, y vamos a ver que el post-hoc sobre unos datos que yo les apliqué una función matemática por conveniencia mía que me pasaran los supuestos. ¿Por qué eso se vale? Esa es la primera pregunta. Y luego, esto no puede más bien confundir al lector. Si estamos pensando en rendimiento como tiempo, le estamos reportando al lector o a la comunidad científica es: nosotros hicimos un enredo tal que detectamos una diferencia estadísticamente significativa en el logaritmo del tiempo que tomó cada algoritmo, y la unidad de esos logaritmos es segundos. Entonces, te vendo que en la idea que bien, eso está muy raro. Así es, ahí. Bueno, para mí hay algo raro ahí, más que todo como si son datos reales, bueno, datos que usted sacó de su computadora, se estaría diciendo, si usted le aplica raíz cuadrada a todo lo que funciona en mi compu, entonces sí hay una diferencia. Correcto. Entonces, tenemos otros datos que les aplicamos una función matemática. ¿Qué dice, William? Dígame qué piensa. Digamos, sí me parece sumamente extraño que le estemos aplicando una función a los datos. No sé si al final le vamos a hacer algo para revertirlo, no sé todavía, o si los datos se van a mostrar, los resultados se van a dar en función de esa función. La respuesta a eso que decís puede ser ambos, depende del caso. Pero típica, o sea, las conclusiones a las que usted llega no es sobre los datos, es sobre la transformación de los datos. Ya si usted decide mostrarlos destransformados, es una decisión que usted tiene que tomar, pero las decisiones que usted llega es sobre los datos transformados, no los datos originales. Grayling. Profe, yo lo único que veo es como que uno está forzando a que sea normal. Entonces eso, bueno, es raro. Pero es raro desde un principio. No sé. Sí, y sí. O sea, y es que tras de eso les aplicamos esa función para hacer esa fuerza, para que se nos ajuste, poder hacer el no y poder concluir. Ahora, ¿por qué no es prohibido y por qué tenemos que hacer esto? Tenemos que pensar un poquito cuál es el objetivo de nuestro estudio. Imagínense que tenemos dos grupos, A y B. Y los datos de A, el promedio estuvo concentrado en 5 y agrupaditos, y los datos de B no pasa del supuesto homogeneidad de la varianza, el promedio estuvo en 25. Esos eran nuestros datos originales. Queríamos hacer esto, pero no nos pasó los supuestos. A, sí estaban pegaditos, el promedio en 5. B, estaban más dispersos, pero el promedio en 25. Le aplicamos raíz cuadrada y ya nos pasó los supuestos. Ya la homogeneidad de la varianza nos dio igual. Acá toda esta explicación se las hago porque yo quiero que vean que el efecto que genera transformar los datos. Transformar los datos no hace la prueba más holgada. Transformar los datos hace la prueba más estricta. Y si nosotros transformamos los datos y aún así nos pasa la prueba, quiere decir que los datos originales eran súper estadísticamente distintos. Con este ejemplo que estoy desarrollando, ¿cómo se visualiza pasar raíz cuadrada?
vean de que pasamos de una distancia de 20 unidades a aplicarle raíz cuadrada, vamos a tener A y B, A en 2.36, B en 5. Pasamos a una distancia de 2 unidades y media. Entonces, vean de que nosotros típicamente lo que estamos buscando probar es que los grupos son distintos. Esas son nuestras hipótesis alternativas, son diferentes. La hipótesis nula es son iguales. Vean lo que hicimos al transformar los datos. Teníamos los datos originalmente bastante distanciados. Les aplicamos una transformación que los redujo esa distancia significativamente por un montón. Y aún así pasó la prueba diciendo que son distintos, quiere decir que estos más originalmente eran súper distintos. Me explico, Kenneth. Creo que sí. Digamos, la meta original, si por ejemplo lo que yo quiero es hacer algo nuevo, como en el caso que hacemos algoritmo C, queremos decir es distinto y bueno, ya veremos si es mejor, pero es distinto a lo que existe. Queremos hacer esa prueba al final, queremos demostrar. En la original nos frenaba porque técnicamente no podíamos usar lo que sabemos usar para poder probarlo o no. O sea, al final estábamos pegados con la duda. Sí, Cuando no lo podemos hacemos usar más la estricto, herramienta de la NOVA. Ajá. sí, cuando lo transformamos, lo hacemos más estricto y nos dice, ok, es diferente, significa que cuando está más holgado, se podría asumir, era muchísimo más diferente de lo diferente que es ahora, ya transformado. Correcto. ¿Y cómo lo ves, Grayling? Profe, ok, todo bien, pero ahí incluso si puede ser que yo estoy muy urgente de la tesis, entonces digo, y no son diferentes, entonces llego ya, entonces le aplico la cúbica y no me da, entonces le pongo la logarítmica y algo me dio. Lo que sí estoy viendo es como que uno lo fuerza, o sea, cuando yo sé que voy a aplicar la transformación de datos y cuando no, o sea, hay una regla que me diga, ok, no, lo que estás haciendo no es una distribución normal y listo, digamos, hay una regla que me permita ver eso. Sí, lo que yo mencionaba, por ejemplo, en el contexto de los datos que vos estás recabando, agua, vos sabes que vas a tomar muestras de agua y vas a saber de qué es comportamiento exponencial. Y vas a saber antes de siquiera ver los datos que eso hay que transformarlos para poder analizarlos por ANOVA. Entonces, la naturaleza del fenómeno que estás analizando te lo dice. Y en la práctica, usted como científica de la computación que está haciendo su tesis, si usted está explorando, usted no sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Es hasta que usted recabe los datos que se da cuenta de que, por ejemplo, los cache misses en el procesador a partir de 20 minutos empezaban a acumular y degradaban exponencialmente el rendimiento, y eso puede pasar. ¿Y qué control tiene usted sobre el gestor de caché de la computadora para su algoritmo? A partir de los 20 minutos, muy limitado. Pero el fenómeno usted le pasó y a partir de 20 minutos el rendimiento se degrada exponencialmente. Los datos te quedan con esa degradación. No te queda de otra que aplicarle transformación para analizarlos. Entonces eso los ajusta a que podamos utilizar ANOVA. Pero, digamos, intenté darte dos escenarios. Uno, donde la naturaleza de antemano se sabe que da datos distintos a la distribución que buscamos, o en el caso que estamos explorando. La primera pregunta es, ¿te contesté la pregunta? Sí, por supuesto, gracias, sí. Ok. Queda más claro. Una consulta, digamos, o sea, esto de la transformación tal vez no sea así per se, pero una forma de verlo es como que estamos haciéndole como un zoom a los datos, o sea, no es que estamos modificando los datos per se, sino es como que lo estamos visualizando como un poco más, como una escala reducida, por así decirlo, ¿no? Correcto. Los estamos, teníamos, si estas varianzas hubieran sido homogéneas y los datos normales, era súper evidente que eran distintos, pero los supuestos no se cumplían. Entonces, ¿qué hicimos? Los transformamos y
la transformación tiene el efecto de que reduce la distancia entre ellos. Y esa reducción de distancia puede ocasionar de que ya nos diga no son estadísticamente distintos. Pero si aún así, José Arnaldo, reduciendo esa distancia nos da que son distintos, quiere decir que los originales eran súper distintos. ¿Me explico? Mucho más. Sí, 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 tiene sentido. Muy bien. ¿Cómo lo ves, William? Profe, digamos, sí lo entiendo todo, pero aún así, digamos, a uno le queda la espinita de por qué eso es válido. Debe haber una comprobación por detrás, pero, digamos, a uno siempre le queda la espinita de por qué hacer eso es válido y por qué no aplicamos otra fórmula, o yo me invento una fórmula y se la aplico a todos y ya, y hago que me dé. Sí. Nuevamente queda como el sinsabor de que hice una trampilla para poder analizarlo. Pero no lo llamemos trampilla porque no es trampilla. El truco que aplicaste no fue para cambiar la conclusión si era estadísticamente distinto o no. Eso no tiene efecto. Lo que le hiciste es para poder analizarlos con la herramienta estadística. Entonces, ¿y por qué no tiene efecto la transformación en la conclusión? Porque si su hipótesis nula está basada en la premisa de que son estadísticamente distintos, al transformarlos, usted los está pasando por una prueba más fuerte. Y los pone para el fracaso, más bien. Y si aún así Sí. pasan. Incluso, imaginemos un escenario hipotético donde los datos nos cumplían los supuestos. Y hacemos ANOVA y sale que son distintos. Le aplicamos raíz cuadrada y el escenario es súper hipotético porque yo creo que eso no es ni siquiera posible, que después de eso siga cumpliendo los supuestos. Pero digamos de que sí se pudiera. Le aplicamos raíz cuadrada y se puede analizar por ANOVA y lo pasa. Esa segunda prueba con raíz cuadrada es más difícil que la primera. Es una prueba donde el p-value más discrimina más fuertemente si son iguales. Es una prueba más conservadora, más difícil de pasar. Y así logra la compatibilidad extra. Sí. Pero entonces este es el efecto de la transformación de datos. Vamos a ver. Para terminar, bueno, existen otros métodos de transformaciones, Tukey's Ladder of Powers y Boxcox. Esto lo tiene R. Pero vamos a continuar con el ANOVA.